Lo primero, bienvenidos a todos a esta Happy Hour virtual. Soy Rafael Carmona del ICDR. Me alegra mucho que estén aquí. Quiero simplemente tomar un minuto de su tiempo para, primero, por supuesto, agradecerles que estén con nosotros hoy y agradecerle también a los panelistas y a los reporters por participar en este evento, y también especialmente a Manuela de la Helguera de nuestro ICDR Y&I Executive Board por organizar el evento. Y si están interesados en nuestro grupo de jóvenes abogados ICDR Y&I, pueden encontrar información sobre nosotros en nuestra página web. Si buscan ICDR Young and International nos van a encontrar, y pueden rellenar además ahí un formulario para unirse como Y&I Associate. Lo tienen también disponible en español y verán allí también los webinars pasados. Tenemos grabados y subidos a esa página web, y tenemos incluso un grupo de LinkedIn en el que nos pueden buscar. Si nuevamente buscan ICDR Young and International nos van a encontrar, y también ponemos ahí toda la información de nuestras iniciativas. Así que con esa breve introducción le cedo la palabra a Manuela de la Helguera. Manuela, creo que puedes proceder. Muchas gracias. Hola, gracias Rafa. Estaba hablando sola. Bienvenidos todos. Qué alegría tenerlos, aunque sea virtualmente. No sé si hay un eco. Pues me avisan si hay algún problema con el sonido. Quería darle las gracias a todos por conectarse este día. Estamos muy contentos en ICDR Y&I porque es nuestro primer evento de networking, nuestro primer happy hour, así que aunque los que se están conectando todavía no han puesto su cámara, esperamos que la vayan encendiendo y que también todos tengan su copa de vino para poder brindar, y que este evento sea mucho más casual y podamos también pasar un buen rato en la comunidad arbitral que es muy, muy amigable, y todos somos muy amigos, aunque en algunas audiencias parece que no, pero es un ambiente donde todos, pues, digamos que tenemos muchas cosas en común y compartimos muchísimas cosas, aunque estemos lejos. Pues les quería dar la bienvenida. Gracias por estar aquí, por su tiempo, que sé que es lo más valioso que cada uno tiene. Llevamos 5 meses de incertidumbre, de miedos, de pandemia, de COVID, que es una palabra que ya está en nuestro subconsciente, y sabemos que para la comunidad arbitral ha sido como una pérdida, porque pues no hemos podido por las restricciones salir y encontrarnos en las conferencias, en las audiencias, en las oficinas, en nuestro lugar de trabajo, y queríamos pues abrir este espacio para poder hacer lo que tanto nos gusta, que es compartir estas ideas y conversar sobre esto que nos apasiona tanto, que es el arbitraje. En esta ocasión vamos a hablar del arbitraje de inversión, y quería agradecer en particular a Laura Zielinski por haberme buscado para que hiciéramos un evento de arbitraje de inversión, y por su insistencia, pues al final dije, bueno, hagamos algo distinto, pero ella fue la que tomó la iniciativa. Y también quisiera agradecer a Santiago Peña y a Isabel San Martín, que son miembros del Global Advisory Board, que ellos pues nos ayudaron con la organización y pues han apoyado mucho este evento. Y no puedo dejar de agradecer a los speakers y a los reporters, que son personas a las que les tengo mucha admiración, y que pues mejor que ellos nadie para poder hablar de este tema del futuro del arbitraje de inversión. Así que les voy a presentar quiénes van a estar en este evento, aunque ya los conocen, pero quisiera pues mencionarlos para los que están aquí que sepan quiénes serán. Pues primero Álvaro Castellanos, que nos acompaña desde Guatemala.
Álvaro, pues quisiera tener mucho más tiempo para presentarlos, pero prácticamente voy a decir sus nombres y luego voy a proceder. Álvaro va a hablar sobre los nuevos tratados y el modelo holandés. Luego vamos a hablar más de eso, pero para que sepan de qué va a hablar Álvaro en su introducción y luego en la sala virtual. Nélida Hudson, ella va a hablar sobre los nuevos reclamos que pueden surgir en relación a las medidas que están siendo impuestas ahorita por la pandemia por los estados. Y Nélida, pues yo tuve el privilegio de trabajar con ella y fue mi mentora y aprendí muchísimo de ella, así que nos va a compartir un poco de su experiencia y de pues de su visión de lo que puede pasar ahorita en el arbitraje de inversión. Luego Eduardo Zuleta. Eduardo no necesita introducción. Nos alegra mucho que nos acompañes, Eduardo. Y bueno, Eduardo va a hablar sobre las nuevas reglas en el arbitraje de inversión, sobre un tema muy controversial que es los conflictos de interés, que bueno, es un tema también por el que se ha criticado mucho el arbitraje de inversión en los últimos años. Luego Claudia Frutos Peterson. Pues Claudia nos acompaña desde Washington y Claudia también va a hablar de aparte va a hablar de los nuevos modelos de tratados y específicamente pues se va a enfocar un poco en la cláusula de nación más favorecida y esas nuevas propuestas que están surgiendo en los tratados de inversión. Y de speakers, pues me queda Richard Lorenzo de Hogan Lovells, que está en Miami. Pues Richard fue una de las primeras personas que conocí en el mundo del arbitraje y aquí seguimos, Richard. Las pandemias no nos van a detener en este camino, así que simplemente nos vamos a adaptar, pero me alegra mucho que aquí sigamos en este mundo del arbitraje. Y Richard va a hablar sobre las audiencias virtuales, que es un tema muy, muy interesante, pues ahorita, y muy práctico, porque pues, nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Y como reporters tenemos a Katy Barra. Katy está en Nueva York y bueno, a Katy la conocí en Washington, cuando vivía en Washington, pero bueno, Katy también nos va a compartir. Katy estará con Nélida. Vamos a hacer salas virtuales, así que Katy compartirá la misma sala que Nélida. Luego está Lucas Lovisek. Lucas nos acompaña desde Washington y Lucas estará en la misma sala que Claudia. Laura Ivonne Zielinski nos acompaña desde México, aunque ella no es mexicana, es alemana, francesa, creo, sí. Y bueno, Laura estará en la misma sala de Eduardo Zuleta y luego Santiago Peña, que es miembro también del Global Advisory Board de ICDR Y&I, nos acompaña desde Buenos Aires y estará con Richard Lorenzo hablando sobre audiencias virtuales. Y por último, mi querida Clovis Treviño, que está igual en Washington, que es venezolana y con mucho cariño, quiero mucho a Venezuela. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, Clovis estará en la misma sala que Álvaro. Solo para introducir un poco la dinámica que es nueva y que tal vez no estamos acostumbrados. Ahorita cada uno de los speakers introducirá su tema para que todos tengamos la oportunidad de escucharlos. Serán 4 minutos, alrededor de 4 minutos. Y cuando ellos terminen, vamos a
a dividirnos en breakout rooms, que serán como nuestras salas virtuales, y en esos breakout rooms pues vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos, interactuar más con los speakers y reporters y profundizar en los temas que hayan introducido aquí en el main room, digamos. Así que no quiero atrasar más la discusión y le doy la palabra a Richard, quien hablará sobre las audiencias virtuales. Sí, Richard, que pues es nuestra nueva realidad ahorita y él nos dará la introducción a su tema. Gracias, Richard. Estás en mute, Richard. Yeah, I know. I had no control over the system, so no tenía la habilidad de cambiar y afortunadamente ya alguien me salvó en el Zoom Sphere, como yo lo llamo ahora. Y mira, no les voy a robar mucho tiempo sobre este tema y evidentemente lo abordaremos en más detalle en el breakout room. Pero indudablemente ya el mundo de las audiencias virtuales es una realidad. Hace 2 semanas participé en mi primer arbitraje virtual, una audiencia final, donde teníamos un árbitro en Madrid, un árbitro aquí en los Estados Unidos, un árbitro en México. Era un arbitraje con 4 partes, con testigos regados alrededor del mundo. Y con todo lo difícil que es manejar una audiencia logísticamente en persona, todos nos podemos imaginar lo que fue una audiencia virtual con toda la tecnología que se requiere, con toda la documentación que es necesaria y con todas las intervenciones que indudablemente las partes y los abogados tienen que captar. Algunas observaciones de esa experiencia. Primero, y era un arbitraje a ICDR, y felicito al ICDR porque la verdad que lo manejaron a un nivel A+. Pero sí aprendimos y yo aprendí mucho. Lo primero es ten control absoluto de tu cámara Zoom, porque vimos perros, gatos, esposas, niños, anything and everything you can imagine. Rated PG, G, X, whatever you can imagine, ahí lo vimos. Así que indudablemente tener una visión y un control absoluto de dónde vas a estar y con quién vas a estar es una lección que creo que todos aprendimos muy abiertamente en esa audiencia. Lo otro es que una invitación Zoom se puede enviar fácilmente. Y no obstante los esfuerzos del tribunal, los esfuerzos del ICDR de tratar de mantener la confidencialidad del proceso, sí durante el proceso se incorporó alguien no avisada. Se percató, se observó, era un representante de una de las partes que nunca se anunció, y creó, como ustedes se podrían imaginar, una situación increíblemente incómoda para los árbitros, para las partes, para los testigos, entre otros. Así que tener tener todo eso pendiente, ¿verdad? Que cualquier parte puede inyectarse involuntariamente o voluntariamente al proceso es algo que tenemos que tener presente. Inicialmente, we thought he was a Zoom bomber, ¿verdad? Alguien que se incorporó así de así, pero eventualmente se observó que era un representante de las partes que no estaba avisada previamente como participante en la audiencia. Lo otro que creo que todos aprendimos es que en el Zoom Sphere, ¿verdad? La formalidad del proceso se pierde. Y esa formalidad, a mi criterio, es importante, ¿verdad? Para el proceso, para respetar las partes, para respetar el debido proceso, entre otras cosas.
Pero the definition of Zoom business attire is subject to incredibly wide debate, ¿verdad? Y Zoom business attire puede ser pajamas, puede ser a sweatshirt, puede ser your favorite baseball team cap. It can have 1,000 different forms. Y yo creo que a lo largo que las audiencias virtuales toman un curso más normal, yo creo que hay que ver cómo normalizamos y confirmamos entre las partes y los árbitros y las organizaciones arbitrales que en efecto hay un cierto grado de decorum profesional que se debería respetar, no obstante la informalidad de lo que puede ser Zoom. Lo otro, ya que vi a Clovis con un vaso de vino, ¿verdad? También vimos al atardecer de las audiencias que ya, de nuevo, some people thought it was invisible where they had their camera, but after 3:30, alcohol tended to make an appearance. Oh, wow. Y primordialmente con los testigos, ¿verdad? Yo creo por el estrés o la tensión o lo que sea. Así que son algunas de las observaciones. He tenido la oportunidad de compartir criterio con otros colegas en otras firmas que ya han celebrado audiencias virtuales y indudablemente hay lessons learned, hay experiencias que indudablemente todos vamos a tener que vivir, pero sí felicito de nuevo al ICDR, al tribunal que manejó ese arbitraje, porque lo manejaron no obstante toda la tensión que viene naturalmente durante una audiencia. Manejarla en esta realidad virtual es difícil, requiere paciencia de todas las partes y requiere indudablemente un nivel de dinamismo y de flexibilidad tanto de los testigos, los abogados de parte, los clientes, ¿verdad? Y el tribunal. Y para cerrar, le diría que a mi criterio, dado el mundo en el cual estamos viviendo, dado la pandemia, le felicito a los tribunales que yo, en los casos donde estamos involucrados nosotros, que siguen fijando audiencias, ¿verdad? Siguen empujando los casos y creo que si el mundo no cambia en el corto plazo, algo que no veo, yo creo que la realidad de audiencias arbitrales virtuales no va a ser la excepción, va a ser la regla y creo que todos nosotros que participamos en esta área nos vamos a tener que, we're going to have to go back to school and learn how to do it efficiently and effectively. I need to learn, and if you have any tips, give me a call. You know my number. Gracias. Muchas gracias, Richard. Pues ahora Mélida nos va a hablar de un tema que también es muy interesante, que es, los estados han estado imponiendo muchas medidas sin precedente por la pandemia y estas medidas probablemente tengan un impacto en las inversiones y puedan causar pues reclamos en relación a estas medidas. Así que le dejo la palabra a Mélida para que nos hable del tema. Bueno, muchas gracias Manuela. Buenas tardes a todos y antes que nada me gustaría agradecerle a ICDR Young and International por haberme invitado a participar en este distinguido panel. Es muy difícil ir después de Richard, pero voy a intentarlo. Como Manuela indicó, y estamos frente a una situación única y ya estamos viendo muchos paneles en realidad sobre el tema de posibles reclamos contra estados por las medidas tomadas para proteger sus poblaciones de los efectos de la pandemia. Y por cierto, cuando se estaba anunciando varios programas de restricción de movimiento y programas de asistencia económica, nosotros advertimos a nuestros clientes que tuvieran en cuenta la experiencia de Argentina después de su crisis económica y social de 2000-2001,
en donde la gran mayoría de tribunales rechazaron los argumentos de Argentina, que las medidas tomadas, por ejemplo, el corralito, la uso de tarifas de servicios públicos, fueron necesarias o protegidas como medidas no precluidas. Para algunas personas tal vez pareciera obvio que cualquier efecto negativo de estas medidas sobre inversionistas extranjeros estuvieran excusado por la pandemia, pero eso depende de los tribunales que examinarán los reclamos y, por cierto, el lenguaje en los tratados aplicables. Hay dos defensas principales, la de necesidad conforme el derecho consuetudinario internacional y las medidas no precluidas conforme tratados. No es obvio que automáticamente tribunales aceptarán estas defensas en un eventual arbitraje. Con respecto a la defensa de necesidad en base de obligaciones de estados, es un muy alto estándar en donde se requiere, por ejemplo, que las acciones del Estado no contribuyeran a la necesidad. Entonces, las medidas se examinarán y serán juzgadas. Y aun si se acepta la necesidad, conforme el derecho consuetudinario, la obligación de compensar por los efectos de las medidas no desaparece. Con respecto a las medidas no precluidas o essential security, como se conoce en inglés, que se formule como una excepción a las obligaciones encontradas en tratados bilaterales de inversión, a raíz de la experiencia de Argentina y después de la crisis financiera del 2008, Estados Unidos cambió la formulación de esa provisión en sus tratados, con la intención de señalar a tribunales de que la invocación de medidas consideradas como necesarias es autojuzgable o self-judging. Veremos. Finalmente, en los últimos tratados hemos visto excepciones que se formulan en base de intereses esenciales de una formulación del GATT de la OMC, Organización Mundial de Comercio, y que explícitamente hablan de proteger la vida o salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, estas están sujetas a un análisis de que las medidas no sean discriminatorias o no sean disfrazadas como medidas precluidas. Y bueno, me voy a parar ahí porque es un tema muy interesante que podemos discutir en el breakout room. Muchas gracias. Gracias, Melida. Pues más allá de los retos que está presentando esta pandemia, porque claro, el tema de nuestro evento es el futuro del arbitraje de inversión, y así como Richard y Melida han hablado de temas que han surgido, de retos que han surgido por la pandemia, pues también el arbitraje de inversión ya estaba en una etapa de evolución, y parte de ese, digamos, de ese desarrollo es pues las nuevas reglas que se han dado la necesidad de mejorar las reglas o de adaptarlas a las necesidades de los usuarios. Y para eso vamos a pedirle a Eduardo que nos hable del tema y aparte también del tema de conflictos de interés, siendo con su experiencia de árbitro. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Manuela, Laura, Luis, a la ICDR por esta invitación. Es un placer enorme ver una cantidad de amigos a quienes no veía hace tiempo. Claudia, Álvaro, mis compañeros de panel, es un enorme gusto verlos. Quienes han seguido un poco la literatura hispanoamericana, Álvaro la ha seguido muy de cerca, lo sé, recordarán la famosa obra de Juan Tenorio y José Zorrilla, donde habla de los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. En el año 2014, o a partir del año 2014, se inició en el IBA una discusión sobre los temas de conflicto de interés en arbitraje internacional, y en el foro del IBA, en el que tuve la oportunidad de participar como chair del IBA en ese momento, se discutió el tema de los conflictos de interés en arbitraje de inversión y cómo se iban a cubrir esos conflictos de interés. El mismo debate se dio en la revisión de las reglas de ICDR, el mismo debate se dio en la Corte de Arbitraje de la CCI con la nota para los árbitros y los conflictos de interés.
Y parte de los temas que se trataron en ese momento, y por eso hablo de los muertos que vos matáis, son los temas que han vuelto a resurgir un poco con la propuesta del CIADI y de UNCITRAL. El double hatting, si el double hatting requiere una prohibición absoluta, o si el double hatting lo que implica es simplemente un deber de revelación. El tema del issue conflict y qué tanto el issue conflict tiene que ver en el arbitraje de inversiones. Nuevamente, si tiene que ser una prohibición absoluta, si es un tema simplemente de disclosure. Obviamente, el debate que se dio a nivel de del IBA de si la prohibición absoluta de double hatting, por ejemplo, podría implicar una restricción indebida para el acceso de nuevas generaciones al arbitraje, al ponerlos a escoger a los 30 años si quieren ser árbitros o quieren ser counsel, y si nadie los nombra árbitros y nadie les da trabajo de counsel, pues les tocará probablemente dedicarse a otra actividad. Se discutió igualmente el tema académico, hasta dónde y hasta qué punto el hecho de dar opiniones académicas, el hecho de compartir paneles con colegas y expresar opiniones en esos paneles puede ser o puede dar lugar a conflictos de interés, puede dar lugar a revelación, qué tipo de revelación. Y con este nuevo estándar o con esta nueva propuesta, porque no es un estándar que se ha planteado desde el punto de vista de CIADI y desde el punto de vista de UNCITRAL, surgen una cantidad de preguntas que ya se han hecho en esos foros y que me parece que es bueno volver a tomar y volver a revisar. Particularmente cuando estamos viendo anulaciones de laudos, por ejemplo. No voy a comentar en el fondo del caso porque no puedo hacerlo porque estoy en otros casos españoles, pero pues ustedes todos conocen el caso Acer y los motivos que dieron lugar a la anulación particular en ese caso, que lo que genera pues es un montón de interrogantes que vamos a plantear en esta discusión. De manera que lo que yo les propongo en la conversación que vamos a tener posteriormente es ver qué de estos temas o cuáles de estos temas que se plantean en las reglas de CIADI y UNCITRAL en esta propuesta son temas que ya se han debatido, cómo se han debatido, a qué soluciones se llegaron en ese momento. Son debates relativamente recientes y si es conveniente revisitar el tema y volver a revisar ese tema, o si las soluciones que están en estos reglamentos y en estas guías que les menciono son suficientes para el caso particular del arbitraje de inversión. Gracias, Eduardo. Pues ahora pasamos con Claudia para hablar de los tratados, de las propuestas de tratados de inversiones más recientes. Claudia, muchas gracias. Hola a todos, un placer estar aquí con todos ustedes. Como dice Eduardo, una excusa perfecta para ver a tanta gente linda que hace tiempo no vemos, colegas, amigos, estudiantes. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Siempre es un placer colaborar contigo en los eventos y al ICDR también por la invitación. Lo aprecio mucho. Un beso y un abrazo virtual a todos. De verdad es un placer estar acá con todos ustedes. Yo nada más para que no se enoje Álvaro conmigo voy a clarificar que no voy a hablar de todo, de los temas, de los tratados, sino de lo que llama la atención en un tema como el que tenemos el día de hoy, el futuro del arbitraje de inversión. Me hizo pensar también en el tema, sí, efectivamente, lo que los estados están haciendo a nivel de tratados internacionales y la reglamentación que estamos viendo cada día más, si puedo decir, estrecha o contenida, no sé cuál sea la palabra concreta, respecto a la cláusula de la nación más favorecida. Todos los que estamos aquí sabemos que este trato, este estándar de trato es bastante controvertido. Sabemos que hay mucho ahí, que hay mucho que ya en el pasado, y ahora estamos viendo que los estados se están moviendo en una dirección que pareciese tener bajo control lo que los estados quieren que se interprete como la cláusula de la nación más favorecida. Es un estándar polémico,
en fin, que no es polémico en arbitraje de inversión, pero yo voy a tomar la posición que la cláusula de nación más favorecida es un estándar de los más polémicos en el sentido de que hemos visto toda una trayectoria de casos en donde la existencia de una cláusula de nación más favorecida en un tratado bilateral de inversión ha permitido a inversionistas que consideran o consideraban que no tenían ciertas protecciones al mismo nivel que otros inversionistas bajo otros tratados, pues que no era justo esa situación, porque la esencia de la cláusula de nación más favorecida, como sabemos todos, es poner a los inversionistas en el mismo nivel, ¿verdad? Entonces, la problemática como la conocemos todos es la famosa serie de casos que siguen a Maffesini, ¿verdad? Y su teoría de que puedes utilizar una cláusula de nación más favorecida para importar sistemas de solución de controversias más favorables, ¿verdad? De trato, que al que tú como inversionista estás recibiendo en el marco de ese tratado bilateral de inversión, un tratado básico. Y luego vemos que existe también toda esa parteaguas en esa misma discusión, ¿verdad? Que hay casos que se apartan de Maffesini y que nos dicen, no, tampoco es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cláusula de nación más favorecida es negociada específicamente en un tratado concreto y a menos que se diga que un sistema de solución de controversias más favorable puede ser importado, no se puede importar, ¿verdad? Y ahí tenemos el famoso caso de Wintershall contra Argentina y los casos que le siguen. Eso es un primer debate. El segundo debate, ya en lo que parece ser una jurisprudencia vieja, es el tema de puedes a través de una cláusula de nación más favorecida importar un mejor trato sustantivo. Me puedo traer una cláusula de trato justo y equitativo que yo no tengo en mi tratado base, ¿verdad? Puedo hacer eso, me puedo traer una cláusula paraguas, otro tratado que no tengo en mi tratado básico, en el primer tratado. Sabemos, ¿verdad? Existen los casos como MTD, ¿verdad? Y Bindeer, en donde están por la proposición de decir, mientras se trate de un trato sustantivo, esa es la esencia de la cláusula de nación más favorecida, se puede importar. El debate de importar o no un trato de una protección de procedimiento, esa es otra historia. Pero mientras estemos en la importación de un trato sustantivo, no hay problema, es aceptado. Bueno, pues ahora vemos que en base a las negociaciones recientes de tratados internacionales por los estados, vemos cada vez más que esas cláusulas de la nación más favorecida se interpretan en el mismo tratado, se les ponen límites. Y eso es lo que a mí me gustaría tratar un poco en nuestra sala virtual, en Petit Comité, sobre qué es lo que los estados están haciendo para tratar de limitar esa interpretación y no crear a través de una cláusula de nación más favorecida un supertratado al cual el inversionista que la está reclamando no tenía el derecho de hacerlo. Y todo esto creo yo que surge mucho con la opinión que se ha lanzado en algunos casos en particular, como es el caso de Kilik contra Turkmenistán y el caso de Perkins. Entonces, eso es el tema en grande modo, ¿verdad?, de lo que a mí me gustaría tratar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Pues ahora, para finalizar nuestra reunión todos juntos, antes de pasar a las salas virtuales, le damos la palabra a Álvaro para que Álvaro nos hable un poco más de los holandeses y de ese modelo, a ver qué tan influyentes han sido con los tratados. Álvaro. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Un auténtico placer estar aquí, compartir tablas, como dirían, con semejantes panelistas. Para mí es un gran honor. Hago una mención especial a don Eduardo Zuleta, que me ha dado ahí sí que compartido tanto, ¿verdad? En este mundo arbitral. Ha sido mi presidente y también profesor. Así que un abrazo, pero
para todos, por supuesto, y a todos los que nos acompañan. Lo único de lo que estoy triste en este evento es que no puedo entrar a cada uno de los otros breakout rooms para ir y aprender de todos ellos, pero voy a poner mucha atención al final, en los resúmenes. En primer lugar, pues, decir que no voy a hablar de fútbol o de marina mercante o de transporte marítimo para hablar sobre qué tan influyentes son los holandeses, ¿verdad? Sino sobre este tema tan interesante y complicado a veces de un nuevo modelo que por supuesto está muy recientemente puesto para nuestro conocimiento. Uno podría contestar esta pregunta en un antes y un después. El antes, uno diría que los holandeses han sido muy influyentes, porque han hecho hasta, si no estoy mal, 104 bits o TBIs, por sus siglas en español, al 2013. Y entiendo que es el segundo país de nacionalidad inversionistas que han presentado arbitrajes de inversión, por lo menos hasta mediados de esta década. Entonces, obviamente han tenido una gran influencia. Indudablemente, la facilidad de calificar una inversión, o un inversionista, mejor dicho, como holandés, poco los llamados mailbox companies, y otras características, digamos, del modelo anterior, que ha sido tan exitoso, pues obviamente ha hecho que, entre eso y otras razones, haya tenido ahí sí que una gran dispersión, una gran utilización. Quiero citar una cosa interesante porque dice, en fin, es un sinnúmero de razones o causas que hicieron famoso el tratado holandés, como le llamaba el profesor Piero Bernardini en un caso en el que tuve el gusto de conocerlo, ¿verdad? El que han hecho, ¿verdad? O razones que han hecho que este tratado sea tan común o recurrente en varios casos, incluso los que he tenido la dicha de participar. Pero ahora indudablemente, ¿verdad? Esa es la versión BT o TBI holandés .1. La pregunta es qué tan influyente irá a ser la versión del tratado holandés o BTI .2, o yo hasta me preguntaría si no es .100 de la diferencia que hay entre la versión anterior y la nueva. Obviamente donde se buscará mayor rigurosidad en la calificación del inversionista, por supuesto de la inversión propiamente, que como hablábamos con Clovis para cuando estábamos platicando y preparando, es como una forma de inclusión del Salini Test probablemente o más, y muchas otras cosas importantes. Yo diría incluso un efecto que busca derruir o derrumbar el regulatory chill y pues por supuesto regulaciones sobre expropiación y no digamos lo que nos interesa mucho a nosotros, las regulaciones adicionales sobre mecanismos de resolución de controversias. Por ahí sale el double hatting casi prohibido, o entiendo prohibido básicamente, o totalmente, digámoslo así, inhibido. Así que, obviamente, referencia a la Corte Multilateral de Inversiones, que en su caso, cuando existiera, se tendría que trasladar el mecanismo de resolución de disputas a ese medio, a esa forma de resolver controversias, y así, muchas otras cosas. Pero yo hoy quiero referirme un poco a y con esto voy a concluir, que hay quizás muchos países en vías de desarrollo, porque acordémonos que este es más un diálogo entre estados, ¿verdad? Cuando se habla de un tratado bilateral de inversión, que hay muchos países en vías de desarrollo que probablemente incluso en la era post-COVID, ojalá que llegue pronto, o esa nueva normalidad, pues puedan tener mucho interés en tener tratados de esta naturaleza en donde tengan más libertad para hacer algunas cosas o exigir de las compañías inversoras, ante todo holandesas o esencialmente holandesas, la inversión de sus capitales. Y obviamente es muy interesante ver cómo se exige o se pone una obligación de velar por el respeto de aspectos fundamentales como el rule of law, que yo a veces tengo dudas si la traducción al Estado de Derecho es plenamente compatible, o si son dos conceptos que exactamente significan lo mismo o no, creo que no. Y así, otros commitments, pero justamente en la sesión sobre este tópico de lo que vamos a hablar principalmente desde la característica que para mí es muy interesante, muy
debatida probablemente es la denegación de beneficios cuando se hace una inversión basada en corrupción, actos fraudulentos o actos similares, ¿verdad? Que esto lleva una carga importantísima para los árbitros sobre temas probatorios y decisiones eventualmente muy complejas que incluso pueden tener una relación con autoridades judiciales del Estado en donde se puede haber cometido una corrupción. Y el otro aspecto, obviamente, que me gustaría tratar con los que vayan al breakout room con nosotros es la relevancia cada vez más importante del soft law en el derecho internacional y específicamente en el arbitraje internacional, dado que se están incluyendo los principios, ¿verdad?, rectores o llamados Ruggie Principles sobre Business and Human Rights muy fuertemente en un modelo como este. Así que esos serán algunos de los temas en los que me atrevo a hacer algunos comentarios en un momento con quienes estén en nuestro breakout room. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Pues lo que queríamos era que todos por lo menos tuvieran un poquito de lo que se va a discutir en cada sala. Y ahora sí, lo que vamos a hacer por los próximos 20, 25 minutos, tal vez, todo por aras de cumplir con el tiempo, vamos a dividirnos. Va a ser aleatorio, aunque quisiéramos que cada uno eligiera su sala. Ahorita es muy difícil y no depende de mí. Así que lo dejamos en los próximos 2 minutos, digamos, vamos a dividirnos y en cada sala vamos a poder profundizar más, conocernos más y por supuesto brindar todos juntos. Tienen 1 minuto para llenar su copa de vino y pues no, tener este happy hour virtual, que la idea es que todos podamos conversar y que todos participemos. Los que no tienen su cámara, no es un requisito tener que los veamos, pero por supuesto que los invitamos a que abran su cámara y así podamos tener una conversación más en vivo y que todos nos podamos ver. Así que le dejo al experto en tecnologías para que nos divida a todos. Forzosamente. Sí. Exacto, yo estaba en pleno debate y me sacaron. Lo bueno es que nos quedamos con ganas de tener más tiempo, porque si no, o sea, hubiera estado mal el otro lado, que hubiéramos estado contando los minutos para irnos de nuestro breakout room. Creo que eso es una buena señal. Totalmente de acuerdo. No sé si queda alguien más, si no, pues les damos la palabra a los reporters que son los que van a compartir con nosotros de lo que nos perdimos de las otras salas. ¿Estamos todos para que nadie se pierda nada? Rafa, ¿sí? Estamos todos. Ok. Pues, como no hay un orden, porque cada tema es distinto y al final elegimos estos temas porque queríamos que cada expositor hablara de lo que pues de su tema de preferencia, ya que el futuro del arbitraje de inversión puede ser, pues es muy amplio. Así que yo le voy a dar la palabra a Katy, que es la que tengo al lado mío en el Zoom. Así que Katy, te doy la palabra. Muchas gracias, Manuela. Bueno, en nuestro breakout room o sala virtual tuvimos la oportunidad de tener una conversación con Mélida acerca de los reclamos asociados a medidas impuestas a reacción al COVID-19. Para empezar, revisamos las circunstancias para que un Estado pueda invocar la defensa de necesidad, una defensa bajo derecho consuetudinario, con un estándar muy alto. Se deben dar acumulativamente 5 circunstancias. 1, la existencia de un interés esencial determinado. 2, que exista un peligro inminente y cierto que amanece tal interés esencial. 3, que la importancia de tal interés esencial sea tan determinante que el Estado decide dejar de cumplir con una obligación considerada de menor importancia para salvaguardar dicho interés esencial. 4, que dejar de cumplir la obligación de menor importancia sea la única forma de salvaguardar el interés esencial. Y 5, todo lo anterior bajo la condición de que el Estado no haya contribuido en la consolidación del peligro al interés esencial.
También consideramos cuáles son las medidas no precluidas, que consisten en una disposición contenida en un tratado que reserva a cada uno de los estados parte la posibilidad de tomar ciertas medidas necesarias para proteger un interés esencial, inclusive cuando tales medidas puedan significar el incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado que la invoca. Luego hablamos de la crisis en Argentina a inicios del 2000 para analizar las medidas tomadas por el Estado y algunos de los casos que surgieron de la crisis, incluso CMS y LG&E. La conclusión que examinaron los casos de Argentina, esos tribunales que, bueno, evaluaron varias formulaciones, entre ellas la del tratado con los Estados Unidos, y dentro de él el que más servía a Argentina. Además, examinamos la manera en que los nuevos tratados han ampliado y incorporado intereses esenciales. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú contiene una cláusula que dice que extiende los intereses esenciales a la salud pública, el medio ambiente y la conservación de recursos naturales. Más al final de la conversación llegamos a algunas conclusiones. Bueno, para empezar, que la pandemia es una situación única, pero de todos modos el estándar para una defensa de necesidad es alto, es muy difícil de cumplir con todos los requisitos. Y si el tratado de la disputa tiene una cláusula sobre intereses esenciales, el Estado va a estar en una mejor posición. Cuando abrimos la conversación a los demás, había muchas preguntas muy interesantes y unos puntos muy importantes, por ejemplo, que las medidas que tienen que ver con la pandemia están tomando medidas que van directamente a la salud pública, al contrario que en los casos contra Argentina, en que los tribunales determinaron que había otras medidas que podían tomar en ese momento. No es necesariamente el caso en nuestras circunstancias hoy en día. Alguien preguntó si va a haber diferencias entre regiones, por ejemplo, Latinoamérica y Europa, si van a haber reclamos. Y ese análisis va a ser un análisis muy fact-driven, un análisis basado en los hechos y las medidas tomadas por el Estado y si el Estado contribuyó a su propia situación. Muchas gracias. Gracias, Katy. Bueno, qué interesante. Hablaron mucho en esos 20 minutos. Wow. Pues ahora le pido a Lucas que siga con su resumen. ¿Cómo no? Bueno, nosotros tuvimos una mesa en donde se generó una discusión muy productiva y nos deleitamos con las discusiones generadas por Claudia y sus comentarios y hubo mucha interacción de la mesa, por suerte. Y bueno, se partió de la base de lo polémico que es el estándar, como fue la premisa de la que partió Claudia en su introducción, y qué es lo que los estados están haciendo de alguna manera para acotar, ¿no?, el alcance quizás de la cláusula de nación más favorecida, para no crear esta especie de supertratados que algunas interpretaciones de los tribunales han dado. Y uno de los temas que se planteó fue, bueno, estas inclusiones de texto en las cláusulas que incluían circunstancias o requisitos ya conocidos en esta cláusula, que es la referencia a circunstancias similares, ¿no? La interpretación a el trato no menos favorable que se tiene que dar a un inversor con respecto a otro inversor extranjero en circunstancias similares, y la tendencia que se ve en los tratados más recientes de incluir explícitamente ese lenguaje, como así también haciendo referencia a los términos de que también se tiene que analizar la totalidad de las circunstancias, y algunos tratados yendo inclusive un paso más allá, hablando de cuando se toman medidas con objetivos legítimos de bienestar público, y si eso implica un trato discriminatorio. Y bueno, y allí obviamente Claudia partió de la premisa de decir, bueno, ¿qué es
el tratamiento de nación más favorecida, ¿no? Es decir, y básicamente es, de alguna manera, la no discriminación del inversor por su nacionalidad con respecto a otro inversor. Es decir, hay un comparativo con otro inversor de acuerdo a las circunstancias y se trata simplemente de ello. Pero bueno, el problema que se generó fue por los lenguajes y textos amplios de la cláusula. Los tribunales arbitrales han partido del análisis del texto del tratado y eso ha generado, bueno, decisiones como, por ejemplo, incorporar disposiciones de resolución de disputas a través de una cláusula de nación más favorecida. Y bueno, y en el panel se dio la discusión de decir, bueno, si esa no era la intención de los estados cuando negociaron los tratados, que lo digan. Lo tendrían que haber dicho, lo tendrían que haber plasmado en el tratado, porque el tribunal va a ver el texto del tratado. Y allí surgió la discusión de que hubo situaciones que quizás los estados no han previsto y se han encontrado luego con esas decisiones. En esos primeros tratados, Claudia también comentó que esto se discutió en tratados subsiguientes, como fue CAFTA, en las discusiones diciendo, bueno, pero la cláusula de nación más favorecida no se va a aplicar para importar disposiciones de resolución de controversias o para limitar de alguna manera qué actividades de la inversión se refiere. Con lo cual, la conclusión es que estas especies de reacción que vemos y la inclusión de textos y referencias más explícitas para reducir el alcance es una especie de efecto correctivo que los estados están haciendo para que se plasme el verdadero sentido del tratamiento de nación más favorecida. Dicho esto, de alguna manera ese es el resumen y nos quedamos con ganas de seguir discutiendo otros temas, por supuesto, y el último antes de concluir fue qué tendencia se está viendo en los textos de los nuevos tratados con respecto a si la protección a través de esta cláusula abarca también adquisición y establecimiento de la inversión o el ciclo posterior, de mantenimiento, goce, uso, y bueno, y allí justamente se nos fue el tiempo, pero sí ya se ve en algunos nuevos tratados, de alguna manera, hay textos distintos, pero se está tratando de delimitar, en ese caso también, qué actividades específicas de la inversión son alcanzadas por la cláusula. Y con esto he expuesto el resumen de las discusiones en nuestro panel. Y le agradezco nuevamente a ICDR, a Manuela y a Claudia y a todos los participantes de nuestra mesa. Gracias a ti, Lucas. Y bueno, ahora vamos con Clovis, tu resumen de tu mesa, tu sala. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a todos. En el marco temático de este evento sobre el futuro del arbitraje de inversión, una pregunta fundamental que nos planteamos en nuestra sala, en la que tuve el gusto de compartir con Álvaro, es si el nuevo modelo holandés representa un cambio de paradigma en el arbitraje de inversión. Y para contestar a esta pregunta, miramos varios puntos del tratado. Un punto interesante y fundamental que consideramos es que miramos atrás. ¿Qué ha sido Holanda en el pasado y qué dice ahora el nuevo tratado? Como Álvaro dijo en su introducción, es un cambio drástico. Como todos ya sabemos, Holanda ha sido por excelencia la sede de las llamadas mailbox companies o empresas de papel. Y el nuevo tratado efectivamente elimina las llamadas compañías de papel. Esto convierte a Holanda en una jurisdicción menos atractiva. La conversación concluyó que no necesariamente. Y un punto importante es que este cambio quizá produce un nuevo punto de referencia normativa, no solamente para este tratado, sino para los futuros tratados. Un segundo punto de enfoque importante en nuestra sala fue el recurrente tema de la corrupción. Siempre y cuando el tema de la corrupción surge, hay opiniones muy diversas. El nuevo tratado holandés contempla explícitamente que un tribunal arbitral deberá declinar jurisdicción si la
inversión fue adquirida a través de fraude, corrupción o otros abusos del proceso o reestructuración abusiva. Nos preguntamos, todos estamos de acuerdo en que la corrupción no debe ser aceptada, pero ¿cuál es el estándar probatorio que debe aplicar? ¿Y qué tanto debe regularse ese punto en los tratados? Y como se podrán imaginar, la respuesta queda abierta a una serie de herramientas con las que cuentan los tribunales arbitrales para detectar este tipo de conducta. Álvaro muy elocuentemente nos habló de los Basel Principles y nos invitó a todos a leerlos. Yo lo hago a este grupo. Y bueno, es una preocupación constante en la jurisprudencia y seguirá haciéndolo, pero el tratado holandés propone un lenguaje explícito para lidiar con este tipo de dilemas. Otro punto sobre el que conversamos es que el nuevo tratado holandés incluye explícitamente términos como inversión responsable, derechos humanos, protección de derechos laborales, protección de derechos ambientales y responsabilidad social corporativa. ¿Es esto la nueva tendencia en el arbitraje de inversión? ¿Es la preocupación con estas consideraciones adicionales un punto a debatirse como parte de los tratados bilaterales de inversión? Es una pregunta interesante e importante y conversamos sobre las distintas tendencias que vemos hoy en día en la jurisprudencia y en los tratados. Y bueno, la conclusión es que estos cambios están aquí para quedarse y es interesante ver lo que sale de estas nuevas tendencias en el arbitraje. Estamos hablando de un cambio paradigmático, probablemente. Estamos hablando de una revolución, no necesariamente. Estamos hablando de evolución, probablemente. Y lamentablemente la conversación se quedó corta, pero me hubiera gustado escuchar más opiniones sobre el futuro de lo que es nuestra práctica y de lo que es el arbitraje de inversión. Gracias, Manuela, por la invitación y por esta excelente iniciativa. Nos encantó conversar en pequeños grupos y espero que se repita. Bueno, gracias a ti, Clovis, y por supuesto que este será el primero de muchos, esperamos, y esperamos contar con todos ustedes también. Pues ahora le damos la palabra a Santiago para que nos cuente qué pasó con las audiencias virtuales y la discusión con Richard. Muchas gracias, Manuela. Reiterando un poco lo que dijeron mis reporters presentes, un placer estar con ustedes aquí y te agradezco mucho, Manuela, la oportunidad. Bueno, en nuestro caso comenzamos un poco siguiendo la experiencia que nos había contado Richard, que tuvo hace poco tiempo en materia de audiencias virtuales, y comenzamos abordando lo que en términos generales podríamos considerar que son los aspectos positivos y negativos principales de las audiencias virtuales. Richard consideraba que el principal aspecto positivo estaba dado a nivel, si se quiere, procesal, por la posibilidad de continuar el proceso aún en circunstancias tan difíciles como las que estamos atravesando, que sin duda, o en general, es de mucho interés para la parte demandante. A nivel, si se quiere, más desde un punto de vista negativo, él también consideraba que se podía percibir a nivel procesal, en el sentido de que quizás el manejo de la tecnología muchas veces era dispar entre las partes y se podía advertir una diferencia sustancial en cómo cada una podía llegar a exponer su caso frente al tribunal. También en términos generales advertimos que la audiencia virtual, si bien tiene sus bemoles, no, digamos, sigue siendo efectiva. Es decir, en el caso de Richard, él nos comentaba que pudo desarrollar el caso y exponerlo de manera eficaz, aún con algunas incomodidades, como por ejemplo no poder hacer un opening estando de pie, sino necesariamente sentado. Él sintió que se pudo exponer bien el caso. Y para eso sugirió y destacó mucho la paciencia, tanto del tribunal como de las partes. Vinculado a esto,
también conversamos sobre cómo es la etapa previa a una audiencia virtual, a nivel organización de la audiencia, cómo se prepara la audiencia, y él nos contaba que, a su entender, la preparación de los testigos fue muy similar a una audiencia presencial, con algunas diferencias, por supuesto, como necesariamente preparar a los testigos también de manera virtual. Pero eso también significaba prepararlos para lo que iba a ser la audiencia virtual. Él nos comentaba que también otra diferencia era que él no había podido llevarlos a lo que iba a ser la sala de las audiencias, ¿no? Dónde lo iban a sentar, dónde iba a estar el tribunal, el esteanógrafo, la parte que le iba a interrogar, eso no se lo podía mostrar, pero bueno, también es cierto que no iba a desarrollarse la audiencia en un entorno presencial, sino nuevamente virtual. Finalmente, a modo ya, si se quiere, de conclusiones, Richard hizo mucho hincapié, y esto lo conversamos también entre todos un poco, fue que indudablemente esta es una situación que llegó para quedarse. Él es está muy convencido de que las audiencias virtuales se van a seguir desarrollando muchísimo en el futuro, van a seguir permaneciendo, por lo que es necesario que todos nos adaptemos a ellas, que todos nos preparemos cada vez más a el desarrollo de una audiencia virtual, con todas las dificultades que implica, y siendo muy optimista con los que todavía nos consideramos algo jóvenes, él destacaba que, bueno, evidentemente para los jóvenes iba a ser un poco más llevadero que para quienes tienen un poco más de años. Y eso fue un poco la conversación que hemos tenido. Gracias, Santiago. Pues para finalizar, Laura, por favor, compártenos un resumen de las cosas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Sí, yo tuve la oportunidad de conversar con Eduardo Soleta sobre las nuevas reglas de conducta que han sido propuestas para los conflictos de interés en el arbitraje de inversión. ¿Me escuchan bien? Sí. Primero, notamos que la situación general sí ha cambiado. Hay muchos más arbitrajes que hubo antes, entonces hace sentido actualizar las reglas, pero parece haber mucha controversia sobre cuáles son las reglas que serían apropiadas. Primero, estábamos viendo las declaraciones. El código que fue propuesto por UNCITRAL y por el CIADI en conjunto tiene una regla que implicaría para los árbitros declarar todos los discursos y publicaciones relevantes y todos los casos de inversión en los cuales han participado en cualquier capacidad en toda su vida. Y pues Eduardo notó que para alguien que tiene 30 años de carrera es muy difícil hacer una lista tan extensa, y probablemente no hay nadie que tiene un récord tan extenso de sus actividades. Tiene también el efecto de que los que sí son árbitros y que participan mucho en los arbitrajes van a dejar de publicar, lo que deja las publicaciones más a los académicos que quizás no cuentan con la misma experiencia práctica, y entonces sería de cierta manera una pérdida para la comunidad, porque se perderían las publicaciones por las personas que realmente podrían aportar pues su experiencia. Al respecto del double heading, parece también que es una regla que favorece mucho a los que ya son árbitros y que de cierta manera cierra la puerta a los jóvenes, porque implicaría, si la idea sería de ser árbitro o abogado, ya no hubiera la posibilidad para los abogados jóvenes que en un momento de su carrera reciben su primer nombramiento, porque automáticamente sería árbitro y abogado de parte al mismo momento, lo que sería excluido bajo estas nuevas reglas. Entonces quizás sería mejor encontrar una regla que también incluye el otro objetivo de la actualización de las reglas, que es de diversificar un poco el pool de los árbitros actuales. Al respecto de las sanciones, hay la opción de sancionar a un árbitro que viola estas reglas o de anular un laudo. Por ejemplo, lo que se hizo en el caso AICEF fue anular el laudo por un conflicto de interés no declarado entre el experto de daños y uno de los árbitros. Pero estamos viendo también que se anuló todo el laudo, pero no es
leyendo la decisión no es al 100% claro cómo este conflicto de interés que parece que existió afecta, por ejemplo, la decisión de la jurisdicción o de la responsabilidad, sino más bien la parte de los daños, y quizás hubiera sido posible anular esta parte del laudo y no el laudo entero, porque como notó Eduardo, en las cortes alrededor del mundo, normalmente uno de los criterios de la anulación es de analizar el efecto material de la causa de anulación sobre el laudo que se anula. Entonces, esto quizás es un punto que queda debatir. Y finalmente, al respecto de la sanción de los árbitros, esto es muy complejo porque los árbitros están sometidos cada quien a las reglas de su jurisdicción, pero no hay un mecanismo internacional que podría sancionar a los árbitros. Y también muchas de estas violaciones quizás son difíciles a saber porque pasan en el momento de la deliberación. Y Eduardo dijo que quizás una posibilidad podría ser de quitar el sistema de los party-appointed arbitrators y más bien hacer un sistema en donde las partes elegirían los 3 árbitros en conjunto, o sino que una institución arbitral los elegiría para que haya menos bias al momento de la deliberación. Esto fue la conclusión. Y como todos, pienso que hubiéramos podido platicar mucho más tiempo, pero se nos acabó, pero quizás ya tenemos todos temas para próximos webinars. Muchas gracias, Manuela, por todo. Gracias, Laura. Gracias a todos. De verdad, de nuevo, gracias por su tiempo, por estar aquí y por venir a compartir en este happy hour virtual que tratamos de hacer. Pues el último mensaje es que quisiera compartir con ustedes es que estamos en una situación, una época sin precedentes, como en el arbitraje, que no hay precedentes supuestamente, y podemos pensar en los problemas que se han surgido, porque todos hemos tenido retos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, ante esta situación tan incierta, pero también ante estos problemas, podríamos sacarle lo mejor y también ver que hay una oportunidad sin precedentes, ver un mar sin precedentes de poder crecer, de poder aprender y de poder servir a la comunidad arbitral de otras formas que tal vez antes no habíamos podido hacerlo. Y esta es una forma de hacer cosas que antes no se habían hecho. Y yo los invito a seguir haciendo cosas que antes no se habían hecho sin miedo al fracaso o sin miedo a esa incertidumbre de la que el mundo entero está ahorita viviendo. Y seguir en este mundo del arbitraje que no creo que se acabe con la pandemia, al revés, simplemente va a evolucionar y va a mejorar y espero que este sea el primero de muchos eventos que podamos compartir juntos, ya sea por este medio o esperamos que podamos vernos y darnos un abrazo de verdad pronto. Pues muchísimas gracias. No sé si Rafa quiere decir unas palabras de cierre, pero pues yo les agradezco y espero volver a verlos muy pronto. No, y simplemente por repetir básicamente lo que Manuel haya dicho, muchas gracias a todos por participar en este webinar y bueno, espero que podamos tener muchos otros webinars juntos y quizá en un futuro no tan lejano eventos también en persona. Esperemos que puedan volver. Así que con eso, nada más por mi parte. Muchas gracias y que tengan un buen resto de la noche. Muchas gracias. Pues gracias y un momento, no se vayan. Un momento.